A todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y hoy entramos ya en la última de las peticiones del Padre Nuestro. Y líbranos del mal. Este Catecismo ha ido desglosando una por una las peticiones del Padre Nuestro. Es la conclusión de la cuarta parte del Catecismo entero. Y al final pues comentará, después de haber dado un tiempo a esta última petición y líbranos del mal, pues comentará sencillamente ese amén final. Bien, es el punto 2850 a partir de ahí donde se explica y lo vamos a comentar. La última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17:15. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, en comunión con toda la Iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo, en comunión con los santos. Bueno, la afirmación primera de este primer punto es sencillamente ver la similitud que existe entre esta petición que hacemos en el Padre Nuestro y líbranos del mal, la similitud con lo que el propio Jesucristo pidió al Padre en esa oración de después de la última cena, la oración sacerdotal, en el que Jesús pide al Padre que nos guarde del maligno. Recordaréis, los oyentes, los que sois más asiduos, que dedicamos un tiempo importante de esta explicación en la parte de la oración al capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que el propio Catecismo nos lo presenta como un modelo de oración. El capítulo 17 de San Juan, cuando estamos hablando de el misterio de la oración, es importantísimo. Quien tenga tiempo que lo repase, que lo relea, y os daréis cuenta de cómo Jesús hace profundamente una oración profunda. Él comparte con nosotros cuáles son sus sentimientos cuando se dirige al Padre. Bien, pues entre todas las cosas que Jesús pide al Padre, Él con insistencia pide por nosotros, con una lucha de intercesión, está como luchando por nosotros, como una leona que lucha por sus cachorros, para que no les sean arrebatados, ¿no? Como un Moisés que extiende las manos e intercede para que Israel no sea vencido en la batalla, y cuenta el texto bíblico que mientras que Moisés mantenía los brazos abiertos, Dios bendecía a Israel y salía triunfador de la batalla, ¿no? Ese Moisés intercediendo es imagen de Jesús que reza por nosotros, ¿no? Hay un drama que a nosotros nos cuesta entender, ¿no? Porque nos parece que es como exagerado, ¿no? Que no es para tanto, ¿no? Pero no, mírale a Jesús peleando por nosotros en ese capítulo 17 de San Juan. Padre, te pido que no se pierda ninguno de los que me han sido encomendados. Jesús sentiría como un fracaso, como un desgarro, cualquiera de nuestras perdiciones personales. Se ha perdido que no se pierda ninguno de los que me has encomendado. Y una vez más, pues recurramos a la imagen que tenemos más cercana, que es la de la familia, y cómo le duele a un padre, a una madre ver que un hijo suyo va por el camino de perdición. ¿Cómo le duele? ¿Qué podría hacer yo por mi hijo? Incluso a veces dicen los padres, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? También Jesús sufre y lucha y no da por perdido ninguno de sus hijos. No da ninguno de ellos por perdido. Es un combate. La oración para Jesús es un combate. Bueno, pues fijaros que y líbranos del mal es la misma petición que Jesús hace en el Evangelio 17 de San Juan. Te pido, Padre, no te pido que los retires del mundo, porque nosotros estamos llamados a vivir en el mundo.
Te pido que vivan en el mundo sin ser del mundo, dice, que los guardes del maligno. Líbralos del mal, líbralos del maligno. Lo primero que hay que decir es que la expresión mal no es una expresión abstracta, se refiere al maligno. El mal, es obvio que los escrituristas en esto no tienen duda, que esa petición de líbralos del mal se refiere a líbralos de Satanás, del diablo y sus ángeles. Esa es la primera afirmación. Seguimos adelante y dice, esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, en comunión con toda la Iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Bueno, pedimos por cada uno de nosotros. Cuando uno reza, bueno, pues reza por él, líbranos del mal. O sea, hay una dimensión que es personal, intransferible, pero hay otra dimensión que es comunitaria. Tiene la oración esta doble faceta, una es la personal individual, la segunda es la comunitaria, y las dos, pues hay que integrarlas. Por una parte, no cabría pues el escudarse en una supuesta vocación comunitaria para que yo no rece personalmente, ¿no? Como algunas personas que dicen reza por mí y ellas no rezan nunca. Pues mire usted, eso no sirve. Eso no sirve. No hace mucho una persona, pues no muy creyente, bueno, no muy creyente, de las que alardea, ¿no? Pues a veces pues, suele ocurrir que solemos alardear de cierta indiferencia, de agnosticismo, pues me decía, ¿no? Que rezase por ella, que es una contradicción, ¿no? Y obviamente, pues hombre, pues yo también en ese momento le dije, pues sí, lo voy a hacer, pero hazlo tú personalmente, ¿eh? Que posiblemente al Señor le vas a conmover muy especialmente, ¿no? Siendo tú el que lo hagas. Bueno, pues lógicamente le respondes una cosa así, para que se dé cuenta que en eso de pasarle a otro, como se dice, ¿no? Le paso al otro la palabra y parece que yo me siento como no, por si acaso le digo a esto a este, ¿no? No, por si acaso no. Si el misterio de la oración es verdadero, aquí no vale un por si acaso. Es que tú tienes que implicarte personalmente en ello. Por ejemplo, acordaros de esa parábola de las 10 vírgenes, 5 necias y 5 sensatas, y las necias, pues, se entretuvieron, se despistaron, y sencillamente se durmieron sin estar esperando la llegada del esposo. Cuando llegó el esposo, tenían las lámparas apagadas y pidieron aceite a las vírgenes sensatas para no, y les dice, es una respuesta misteriosa. No, no podemos daros vuestro aceite, no vaya a ser que no tengamos para nosotros. Id y buscad el aceite. Y para cuando fueron, lo buscaron, volvieron, ya las puertas estaban cerradas y no pudieron entrar en el banquete. Es decir, es un pasaje evangélico en el que viene a subrayarse que hay algo que no cabe que tú pidas, ¿no? La solidaridad de los demás, sino que hay una faceta que tienes que hacerla tú personalmente. ¿Vale? No vale que le pidas el aceite para encender tu lámpara. Hay algo, claro, a nosotros nos es difícil definir en concreto el hasta dónde, ¿no? Hasta dónde podemos ser ayudados por los demás y desde dónde tengo que ser yo personalmente el que me abra ante Dios. Claro, eso nosotros es demasiado conocernos interiormente, eso Dios lo conoce, ¿no? En profundidad y en exactitud. Nosotros no tenemos un conocimiento tan exacto, pero sí podemos decir, a la luz de la revelación, que así como hay una dimensión en la que unos nos ayudamos a otros, hay otro nivel en el que tienes que ser tú mismo el que lo hagas. No vale decir que recen los demás por mí, que intercedan por mí. Tienes que ser tú personalmente. Bueno, y también subrayemos el otro lado, ¿no? Si hemos subrayado primero que hay una petición personal que te concierne a ti, pero sin embargo, lo curioso es que no esté
formulado en primera persona, y no dice líbrame del mal, sino dice líbranos del mal. Con lo cual hay una especie de corresponsabilidad, y uno es corresponsable de lo que pase con los demás. No lo pido solo por mí, lo pido por todos. Es verdad que tiene que pedirlo cada uno, pero curiosamente no lo pido solo por mí, lo pido por todos, lo cual quiere decir que mi oración también está en beneficio de los demás. Aquella famosa expresión de Pío XII, que ya la hemos comentado en alguna ocasión, que es un misterio, decía él, es un misterio que de la oración y del sacrificio de cada uno de nosotros dependa la salvación de otras personas. Y ya sé que alguno estará pensando, bueno, entonces ¿cómo se compagina eso con lo anterior? Porque hace unos segundos ha dicho usted que hay una parte en nuestra salvación que depende de ti, que no vale que otro lo haga por ti. Pues sí, y al mismo tiempo decimos esto otro, ¿no? ¿Qué misterio es que mi oración y mi sacrificio de él vaya a depender la salvación de otros? Porque así es, así es. Entonces, esa dimensión individual y esa dimensión comunitaria, nosotros no sabemos ponerle la frontera exacta, pero las dos coexisten y las dos son verdad. Aquí lo que nos interesa subrayar es que dice explícitamente: esta petición concierne a cada uno individualmente, pero el que ora lo hace siempre en la primera persona del plural, líbranos, en comunión con toda la Iglesia y para salvación de toda la familia humana. Tenemos que hacer también un proceso sanador en nuestra vida para pasar del yo al nosotros. Este proceso nos suele costar porque existe esa tendencia, ¿no?, muy enfatizada por ese pecado original al yo, yo, y sin embargo estamos creados a imagen y semejanza de Dios, pero la imagen y semejanza de Dios incluye el sentido comunitario, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es familia, y nosotros hemos sido creados no individuos, ¿no? Hemos sido creados familia, formando parte, no me refiero ya únicamente a la familia natural, sino al género humano como que es una familia, ¿no? Y somos imagen y semejanza de Dios también en ese sentido comunitario. Bueno, pues esta sanación, ¿no?, del pasar del yo al nosotros, ¿cómo podríamos ayudarnos a hacerla? Bueno, fijándonos en cómo reza el Padre Nuestro, que siempre reza en primera persona del plural, ¿no? No nos dejes caer en la tentación, danos el pan. No dice dame, no me dices no me dejes, no. O sea, intentemos también que en nuestra oración personal conjuguemos la primera persona del plural como lo hacemos en la oración vocal del Padre Nuestro. Esta sería una buena aportación para enriquecer nuestra oración. Que cuando yo rece personalmente con el Señor, procure hacerlo en primera persona del plural, para que mi oración se vea enriquecida, ¿no?, de esa dimensión comunitaria del cuerpo místico de Cristo. Bueno, y damos un paso más y termina diciendo este punto: nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo, en comunión de los santos. Bueno, pues aquí hay una cita de Reconciliación y Penitencia, que es una de las encíclicas de Juan Pablo II, y la afirmación es esta: aquí hay una interdependencia entre nosotros para bien y para mal. Claro, es decir, lo que no podemos es pretender únicamente que seamos nosotros para el bien, pero no seamos nosotros para el mal. No, es que somos nosotros, es decir, somos un cuerpo, tenemos una interdependencia, nos afectamos, lo que hace uno le afecta al otro en todos los sentidos, para bien y para mal. En el pecado, pues ahí está el misterio del pecado original, que obviamente es un misterio, que tenemos que hablar con mucha humildad de lo que nos trasciende, de lo que nos supera, pero al mismo tiempo tenemos que afirmarlo, porque nuestra fe católica lo afirma, que del mal
del pecado de los primeros padres se ha derivado para nosotros un estado de naturaleza caída, y que el mal que hagamos afecta a todos, porque tenemos todos una condición humana, una condición humana, pero ese mismo principio de solidaridad también tiene efectos para el bien. Si por uno vino el pecado a todos, dice San Pablo, también por otro vino la salvación. Es decir, también Jesucristo se sirvió de esa misma, ¿no?, de ese mismo conducto del sentido comunitario, de esta interdependencia que tenemos entre nosotros, de ese compartir la misma naturaleza humana, para que si el diablo había introducido por ese sentido un efecto de contagio negativo, pues Jesucristo se sirviese de ese compartir la misma condición humana para ser factor de gracia para todos nosotros. Ser factor de gracia, ¿no? Pues a un ejemplo, sí que a veces igual algún joven te pide un ejemplo, cómo podemos explicar el tema del pecado original, y bueno, pues intentando recurrir a una imagen lo más sencilla posible, pues en alguna ocasión yo le he dicho a algún joven: mira, tú imagínate que estamos aquí en pleno invierno y tú te levantas y abres la ventana. La ventana la has abierto tú, pero el frío lo vamos a padecer todos, porque obviamente estamos todos en el mismo barco, estamos todos en la misma habitación, estamos todos en la misma empresa. Bueno, pues existe entre nosotros una consecuencia de las obras de unos para los otros. Bueno, pues lo mismo pasa con Jesucristo. Jesucristo cierra la ventana, para entendernos, y enciende la calefacción, de manera que su redención de gracia nos trae el beneficio a todos nosotros. Bueno, siempre las imágenes que utilizamos se quedan cortas, ya lo sé, y bueno, pues utilicémoslas en la medida en que nos puedan servir, pero existe esta interdependencia entre nosotros, que llamamos comunión de los santos. Comunión de los santos. Es como una especie de vasos comunicantes. Vasos comunicantes, y por eso tiene tanta importancia rezar unos por otros. Tiene tanta importancia. Y por eso esa santa costumbre, que va un conocido nuestro, pues por ejemplo, ¿no?, va a Fátima, o va a Lourdes, o va a Roma, va a un santuario, y entonces le dice: oye, reza por mí ante la imagen de la Virgen en la gruta de Lourdes, o reza por mí ante la tumba de San Pedro, reza por mí ante la tumba de Juan Pablo II, reza. Esa encomendación de rezar unos por otros no es baladí. Hombre, siempre y cuando, como he dicho antes, no se haga como una especie de sustitución de la llamada de Cristo a que tú ores personalmente, pero no es baladí. Tiene un profundo sentido. Tiene un profundo sentido. Porque existen unos vasos comunicantes entre nosotros, y Dios ha querido que nos salvemos encordada, si me permitís. Los que son amantes del alpinismo y de la montaña saben cómo se acometen las grandes alturas en los sitios peligrosos, se acometen en una cordada en la que va atado, ¿no?, por la cintura, va atado una cuerda a todos a los siguientes, y claro, como alguno se despeñe, hay un riesgo grande de que arrastre a los demás, pero los demás, si están bien sujetos, aguantarán el golpe e impedirán que algún miembro de la expedición se despeñe, ¿no? Y en esa cordada se tira uno del otro. O sea, el Señor ha querido que nos salvemos encordada, formando parte de esa expedición conjunta en la que unos nos ayudamos a los otros. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Que fue, bueno, el mal. ¿Qué es el mal? ¿Qué entidad tiene? O sea, es decir, bueno, la pregunta que le hacía es muy, muy interesante, porque es abordar una cuestión así frontalmente, ¿no? El mal, ¿qué es el mal? Y recuerdo que yo le respondía diciendo: vamos a ver, el mal no tiene la misma entidad que el bien. El bien sí existe, y Dios creó el mundo y vio que era bueno,
O sea, es decir, la creación, que tiene una entidad, es buena. Y en ese sentido el mal no es lo mismo. El mal no es lo mismo. El mal no tiene una entidad como tiene el bien. Recuerdo que a este oyente le respondía diciendo, el mal, a algunos autores, como Santo Tomás de Aquino, etcétera, dicen que el mal es más bien una carencia de bien. Por ejemplo, el odio es una carencia de amor, o la indiferencia, etcétera. Es como si se dijese, ¿qué es un agujero? Bueno, un agujero en sí no es nada. Un agujero es la falta de, en una pared, ¿no? Un agujero es la falta de ladrillo. Pero en sí mismo el agujero no tiene entidad, o sea, es la carencia de ladrillo, que hayan faltado ladrillos. Algo así, ¿eh? Algo así podemos decir en referido no al misterio de el mal en sí mismo no tiene una entidad, sino que es la carencia de bien. Ahora, a este principio, a esta respuesta, sin embargo, hay que decirle, bueno, sí que el mal tiene una entidad en el sentido de que existe Satanás. Ahora vamos a hablar de ello. Existen los ángeles caídos, que son perversos y que nos están siempre procurando apartarnos del camino del bien. Ahora bien, tampoco digamos que los ángeles, la naturaleza angélica, es mala. No, no, la naturaleza angélica es buena. Dios los creó buenos. También cuando Dios creó a los ángeles que iban a ser soberbios y se iban a rebelar ante Dios, también Dios dijo, y vio Dios que era bueno. Con lo cual, pues incluso en el caso de los demonios, podemos decir que el mal no tiene esa entidad, pues podemos decir física, bueno, perdón, metafísica, ¿no? No la tiene, sino que también ha sido la mala utilización de su libertad lo que les ha llevado a su condición malvada. Bueno, dicho esto, vamos a recurrir a la explicación de la existencia de Satanás. El catecismo nos remite al punto 391, donde allí se hablaba de la caída de los ángeles, la existencia de los ángeles y la existencia también de los ángeles caídos o los demonios. Dice allí, tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satanás o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo, aquí es una cita del Concilio de Letrán, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Bueno, es curioso que describa el catecismo el pecado bueno, mejor dicho, la tentación, ¿no? La tentación de Satanás a Adán y a Eva, como una tentación que tiene como motor la envidia. Satanás tenía envidia, envidia de ellos, porque les veía en amistad con Dios, y él, sin embargo, estaba enfrentado a Dios. Y Satanás, como está enfrentado a Dios, siente envidia de que algunos tengan amistad con Dios, ¿no? Y es curioso también esto, que es un tipo de perversidad que nos supera, pues a veces no la vemos entre los hombres, pero otras veces sí. Por ejemplo, yo he sido testigo como sacerdote de ver que algunas personas que obran mal en su vida, pues que por ejemplo tienen determinados vicios, pues con la droga o con el alcohol o lo que sea, pues lejos de gozar con que otras personas también eh, tengan el mismo defecto que ellos, pues, todo lo contrario, ¿no? Pues, por ejemplo, dicen, chaval, mira, no te metas en esto, mira, no te pongas a fumar porros, que yo por ahí empecé y acabé, mira cómo he acabado, que una auténtica desgracia. Es decir, yo he visto a algunas personas que han luchado paradójicamente porque otros no sigan su propio camino, porque ellos se consideran pues en la esclavitud y dicen, bueno, por lo menos que otro no siga mi camino, ¿no? Que no deja de ser un signo en medio
desgracia moral, un signo o sea, de que el bien existe en su corazón, ¿no? Pero también a veces ocurre, hemos visto lo contrario, ¿no? Que a veces entre nosotros los hombres también hay como una especie de, bueno, ya que yo estoy mal, pues mira, si yo también le introduzco a algún amigote mío, le introduzco en mi propio mal compartido, pues parece que es más llevadero, porque si soy únicamente yo el que está, el que está ensuciado, llamo más la atención, pero bueno, si yo salpico la suciedad a todos los que me rodean, pues parece que la mía es más llevadera, ¿no? Bueno, pues esto que a veces también es un poco es el colmo del mal, ¿no? El colmo del mal es que un padre corrompa a sus hijos, ¿no? El colmo del mal es que uno pues se sienta aliviado porque sus amigos también han terminado corrompiéndose como él. Es un poco el colmo del mal, ¿no? Eso que entre nosotros a veces, ¿no? Lo vemos ocurrir. Esa es precisamente la esencia de Satanás, pero en él en grado sumo, porque la maldad que tiene un ángel es una maldad muy superior a la de un ser humano. ¿Eh? Porque al fin y al cabo nosotros, los seres humanos, existe pues una doble condición, no solo espiritual, también una condición corporal, ¿no? Una doble condición corporal que hace que las decisiones que tomamos siempre tengan una cierta dualidad o ambigüedad, podríamos decir, ¿no? Es decir, elijo yo libremente, pero es verdad que también hay una tendencia mía, tendencia de la carne, tendencia de la sangre, que hacen que mis decisiones pues no sean absolutamente, podríamos decir, unívocas, ¿no? Si quiero, pero no quiero al mismo tiempo, ¿eh? En nosotros, por nuestra condición, siempre hay un margen de duda, ¿eh? Mientras que la condición angélica, como un ángel es un espíritu puro, ¿eh? Cuando un ángel elige el mal, es que lo elige plenamente, ¿eh? Lo elige plenamente. Por eso en los ángeles no existe el arrepentimiento que puede existir en nosotros, porque un hombre puede elegir el mal, pero luego arrepentirse de ello, ¿no? Mientras que un ángel, como es una condición, es un espíritu puro, Santo Tomás de Aquino nos explica esto en su Suma Teológica, pues su opción por el mal es de totalidad, de plenitud, ¿no? Bueno, por eso el ángel caído, Satanás, no únicamente él ha elegido el mal, sino que lo que quiere es que lo elijan los demás, de una manera consciente, explícita. Porque generalmente, cuando nosotros los hombres pues también caemos en esa, ¿no? En ese pecado tan grave de intentar contagiar nuestro pecado a los demás para así sentirnos nosotros un poco aliviados, lo solemos hacer, bueno, pues no tan explícitamente, lo hacemos inconscientemente, ¿no? El subconsciente hace que tú te sientas aliviado porque los demás también hagan la misma barbaridad que tú, porque así, pero claro, no suele ser de una manera tan consciente de decir, quiero que hagáis el mal, no, sino que parece que me alivia el mal de los demás. Bueno, pues a esto se refiere este punto del catecismo que estamos comentando cuando dice que por envidia, el diablo tentó a Adán y a Eva, perdón, por envidia, porque les veía a ellos amigos de Dios y obviamente él quería también compartir el mal con ellos. Por eso, en el Padre Nuestro, decimos, no, líbranos del maligno, de su acción, porque yo sé que él me quiere, disfruta con mi mal, disfruta de mi mal. Entonces le pedimos al Señor su poder para ser liberados de los ángeles caídos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos la explicación de este punto 2851. En él dice el catecismo que cuando pedimos en el Padre Nuestro, líbranos del mal, no estamos hablando del mal en un sentido de abstracción, sino estamos hablando del mal en el sentido personal. Designa a una persona, a Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. Esto lo afirma categóricamente el catecismo. Entonces, en primer lugar, por supuesto, decir que forma parte de la fe católica la existencia de los ángeles. Los ángeles no son, como a veces se ha dicho, equivocadamente, y a veces pues también no, pues es posible que existan hasta algún teólogo que no está en comunión
con la fe de la Iglesia que venga a decir, no, los ángeles son pues una especie de representación, ¿no? Una representación de Dios que nos acompaña. Dios, claro que Dios nos acompaña, pero la revelación habla explícitamente de la existencia de los ángeles. Y la fe católica lo ha afirmado explícitamente en diversos concilios como dogma de fe. Y también la existencia del demonio. Decía Juan Pablo II, en un diálogo que tuvo con Pellegrino Ernetti, en un diálogo decía él que quien no cree en el demonio no cree en el Evangelio. Y es verdad, es una frase muy redonda, dicha por Juan Pablo II, pero es cierto. Quien no cree en el demonio es que al final no cree en el Evangelio, porque en el Evangelio la existencia de Satanás, la existencia del demonio, no es un asuntillo mínimo, mínimo que se pueda de alguna manera arrinconar, orillar, sin que afecte al resto del contenido de los evangelios. Es que uno de los signos de la llegada del reino de Dios, de la llegada de Jesucristo, es que expulsa a Satanás. Entonces, si éste expulsa a Satanás, es que este es el reino, este es el enviado de Dios, porque tiene que ser con el poder de Dios que él expulse a Satanás. Entonces, insisto en esta frase, me parece a mí profética, de Juan Pablo II, en el que dice: quien no cree en el demonio es que no cree en el Evangelio. Y permitidme que haga el comentario que a veces me hace mucha gracia ver que en ciertos ambientes un poco secularizados, pues la palabra evangelio, pues bueno, resulta como muy atractiva, ¿no? Nosotros creemos en el Evangelio, claro que creemos en el Evangelio, esa armonía de la fe. Vamos en plan de decir a la carta, ¿no? Esto sí, esto no, porque esto no es políticamente correcto creer en el demonio hoy en día, entonces bueno, esto lo dejo a un lado. Oiga, mire usted, es que de esa manera está usted haciendo una fe a su medida. Una fe a su medida. San Francisco de Asís fue el quien dijo aquella famosa frase de decir: mira, yo quiero abrazar el Evangelio, pero el Evangelio sin glosa, ¿eh? Claro, es que, por supuesto que con esto no estoy diciendo, ni San Francisco de Asís tampoco quería decir el hecho de que los exégetas no puedan comentar el Evangelio y aplicar también pues, los criterios de conocimiento. Pero ojo, para conocerlo mejor, no para hacer una especie de filtro de nuestras ideologías en el que a ver qué es lo políticamente correcto del Evangelio y eso lo aceptamos, y lo que no es políticamente correcto eso lo rechazamos. Entonces, es que el que no cree en el demonio es que no cree en el Evangelio, porque el Evangelio es clarísimo. Y no cabe decir, es que claro, Jesucristo cuando habló del demonio es porque estaba influenciado por la cultura de su tiempo, que Jesús, pues mira, resulta que vivió en un tiempo en el que la gente creía en el demonio. No es verdad, porque en el tiempo de Jesucristo algunos creían en el demonio y otros no. Los fariseos sí creían en los demonios, sí creían en los ángeles, ¿no? Y los saduceos, por ejemplo, no creían. Y Jesús en este asunto le dio la razón a los fariseos. Y fijaros que en otras muchas cosas Jesús no habla a favor de los fariseos, pero en este asunto, en concreto sobre la existencia de los ángeles, Jesús afirma claramente, predica claramente sobre la existencia de los ángeles. Entonces, esto es importante, me parece que ante los santos evangelios, ante la palabra de Dios en su conjunto, nuestra apertura al mensaje de la revelación tiene que ser pleno. Tiene que ser pleno. Además os voy a decir una cosa, que yo creo que cuando alguien no cree en Satanás, además de rechazar la fe católica en su conjunto, en su armonía, yo diría dos cosas. Primero, que hay muchas cosas que no las va a entender. Porque si misterio es la existencia de los demonios, más misterio para mí es cómo explicar determinadas páginas de la historia, determinados episodios, cómo entenderlos sin la existencia del demonio. Porque vamos, hay momentos en los que el mal llega a tener un peso, llega a tener una fuerza, una perversidad que uno dice, pero ¿de dónde ha salido tanto mal? ¿Pero cómo es posible? ¿Es posible que haya gente tan mala? Y yo estoy convencido que, pues, por ejemplo, el tema de la Shoah, el tema de pues lo que ocurrió en los campos de exterminio, ¿no?, de los nazis, etcétera. Hay muchos pasajes, y bueno, y sin ir tan lejos, hay muchos pasajes
una especie de onnubilación, ¿eh? Pues así comunitaria de la conciencia, que somos capaces de matar millones de niños, ¿no? En el seno de sus madres, y además y lo tragamos y lo damos por bueno y seguimos viviendo y nos reímos y bailamos, ¿no? Como si, o sea, esa especie de eclipse de la razón, eclipse de la conciencia. Pero ¿cómo es posible que hayamos mandado al horno crematorio a todos esos judíos? Pero ¿cómo es posible que hayamos hecho jabón con ellos? Pero ese eclipse de la conciencia tan grande, yo pienso que es inexplicable sin la existencia de Satanás y sus ángeles. O sea que en primer lugar yo diría que el que rechaza la existencia de Satanás, primero es que él mismo se condena a no entender nada. Y en segundo lugar, lo que he dicho antes es que todos los misterios de la fe están concatenados y no se puede dejar de creer en uno sin que eso tenga consecuencia para los otros. ¿Eh? Por ejemplo, quien dice que no cree en Satanás comienza a no entender la redención de Jesucristo. Comienza a no entenderla, comienza a no darse cuenta que Jesucristo nos ha liberado de la esclavitud que el pecado, que Satanás, ¿no?, es capaz de tener en nosotros por el pecado. Comienza a no entender el bautismo, porque el bautismo es una liberación de la esclavitud de Satanás. Es que cuando te cargas, con perdón de la palabra, ¿no?, cuando te cargas o cuando niegas un artículo de la fe, no solo estás negando ese, sino que eso afecta a más cosas. Es imposible entender bien el bautismo sin entender también y sin creer en la existencia de Satanás, ¿no? Bueno, como veis, aquí pues hay como mucha miga, ¿no? Como se dice, ¿no? Y termina diciendo este punto: el diablo, diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Esa etimología, ¿no?, de la palabra diabolo es atravesarse en el designio de Dios, ¿no? Tiene una capacidad de que, digamos, no hay bien, al igual que decimos, ¿no?, que Dios es capaz de sacar bien de los males, también le ocurre que el demonio intenta no perder ocasión. Pasa que, claro, gracias a Dios el demonio no es todopoderoso a diferencia de Dios, ¿no? O sea que en ese sentido no pensemos en el diablo como un Dios oponente. No, eso en absoluto, en absoluto. Pero sí es verdad que el demonio intenta siempre las cosas buenas de la vida, intenta desviarlas, intenta que se crucen, intenta sacar malestar y ruina de ellas. Eso decía el cardenal Giacomo Biffi, decía él que el demonio porque es el que se atraviesa siempre, intenta siempre que todos los dones de la vida se atraviesen para malestar y para ruina del hombre. Intenta sacar mal, donde en el fondo Dios nos ha dado el bien. A esto se refiere esa palabra que diabolos es el que se atraviesa, el que atraviesa, el que intenta apartarnos, arrancarnos del camino de Dios. Bueno, lo dejamos aquí, continuaremos en este tema a partir de mañana. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917. Programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días, monseñor. Adelante. Soy Teresa, de Palma de Mallorca. Adelante, Teresa. Mire, en primer lugar, muchas gracias por todo. Mi pregunta se refiere al tema de las indulgencias que trató los días pasados. Es que me gustaría saber qué gracias otorga la bendición Urbi et Orbi que el Papa imparte cada año y qué condiciones tiene para poder ser válida en cada uno de los fieles. Y también qué gracias otorga una bendición apostólica impartida por el Papa con motivo del sacramento del matrimonio. Es todo, monseñor. Muchísimas gracias. Sí. Mire, pues en determinadas ocasiones especiales en nuestra vida, esa bendición del Santo Padre está beneficiada con la indulgencia plenaria, de la cual hemos hablado aquí en días anteriores, ¿no? La verdad es que desconozco si la bendición del Santo Padre para el momento del matrimonio está también beneficiada con la indulgencia plenaria. Supongo que sí, ¿eh? En cualquier caso,
siempre he recordado que no se trata de indulgencia plenaria o nada, sino que también hay, incluso aunque no esté explícitamente, ¿no? En una ocasión la bendición del Papa, pues no esté lucrada explícitamente con la indulgencia plenaria, tendrá una indulgencia parcial, ¿eh? O sea, la clave está en que nos demos cuenta de que por esa comunión de los santos que tenemos entre nosotros, es de la sobreabundancia de los santos, de la sobreabundancia del cuerpo místico de Cristo, a nosotros también nos viene una purificación, ¿no? Una purificación que necesitamos pues para nuestra vida y también podemos aplicar por los difuntos. Esa es la doctrina que la Iglesia Católica pues aplica en el tema de las indulgencias. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Bueno, monseñor, yo quería que usted me ayude, me dé una orientación, porque, bueno, a mí me sucede que yo, bueno, tengo que rezo, hay tiempos que estoy muy bien, rezo con ese fervor y todo esto, pero, por ejemplo, me pasa, y lo he visto más o menos así en momentos puntuales como en Semana Santa, que yo, por ejemplo, dije, bueno, pues eso que tengo ese deseo de hacerlo así con mucho esa finalidad más claro de vivir una Semana Santa pues así más entregada. Y luego me pasó que de pronto me vi hundida, que no tenía ganas de rezar y todo esto. Y luego también ahora en Navidad me pasó lo mismo. Yo tenía esa ilusión de vivir la Navidad, no sé, de una manera así pues más entregada y todo. Y de pronto me sentía tan paralizada, no podía rezar, no sé, era algo tan desagradable que no sé cómo explicarlo. Y yo quería que usted me ayude, que usted me diga, no sé, porque esto me preocupa un montón, monseñor. De acuerdo, muy bien. Mire, quizás sin conocerla más en profundidad, ¿no? Puede ser un poco por mi parte demasiado atrevido el hacer un diagnóstico certero, porque es posible que haya pues una influencia de un aspecto más psicológico, o es posible que haya también una influencia de un aspecto más espiritual, en el sentido, me refiero de lo que San Ignacio de Loyola habla de como sobre las desolaciones, ¿no? Consolación o desolación en la vida espiritual. Pero en cualquier caso pueden estar perfectamente unidas ambas cosas, ¿no? En nuestra vida espiritual hay momentos de consolación y de desolación, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a ser fieles en el seguimiento del Señor sin que las desolaciones nos aparten del camino de Jesucristo. Entonces es frecuente, hay personas que suelen ser más, digamos, vulnerables a esos altibajos de consolaciones y desolaciones, otras suelen ser pues quizás menos vulnerables. El Señor no lleva a todo el mundo por el mismo camino, pero en cualquier caso, lo que sí que me atrevería a decir es que la terapia es la misma para todos, es decir, no debemos de apartarnos de nuestro camino de oración por el hecho de la desolación. Si yo pensaba hacer porque es Navidad, pensaba hacer pues un retiro, pensaba irme a tal iglesia a rezar o lo que sea, y me viene un momento de desolación, seamos fieles, ¿no? Agarrémonos al santo clavo, al santo clavo, no digamos, es que ahora no me apetece, es que ahora me siento absolutamente vacío. Bueno, no importa. Vacío como estás, ponte delante del Señor. No podemos hacer depender nuestra relación con el Señor de nuestro estado de ánimo. Porque en el fondo, aunque sea otro nivel distinto, pues también a los chavales les pasa, a nuestros hijos, mamá, es que no me apetece ir a misa. Claro, ya sé que es otro nivel distinto, que eso estrictamente no es una desolación, sino que es otra cosa. Pero tiene algo de común, y es que nuestro estado de ánimo no puede ser el que marque nuestra relación con el Señor. No puede ser el que lo marque, ¿no? Luego, en caso de prueba, pues mira, se abre el paraguas hasta que pase el chaparrón y firmes, ¿no? Y firmes en la fe, y manteniendo nuestro plan de vida hasta que salgamos de ese momento de prueba, ¿no? Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, mire, somos de Sevilla. Sí, le escuchamos. Mire, soy Jesús. Mire, sobre cuestión del sacerdocio,
me he planteado la cuestión se me ha ocurrido preguntarle si una persona ha recibido la ordenación sacerdotal, ¿no? Ha estado ejerciendo su ministerio y de buena primera, pues, en fin, este hombre pues deja el sacerdocio, y contrae matrimonio, en fin, y bueno, hacen su vida matrimonial, traen hijos al mundo y tal, y un día pues se separan. Este hombre puede otra vez optar por el sacerdocio. Muy difícilmente, ¿eh? Vamos a ver, es decir, claro que puede existir una posibilidad de que alguien que ha dejado el sacerdocio vuelva a él, ¿eh? Pero, y de hecho, algunos casos, o sea, la Iglesia da una dispensa a un sacerdote, una dispensa que se llama de secularización, él puede casarse, no puede ejercer el sacramento del orden, no puede ejercerlo de no ser que sea en un caso de extrema urgencia en el que sea necesario ejercer el sacramento, y entonces pues él se casa o no se casa, ¿no? Pero bueno, ha recibido la dispensa. Ese sacerdote podría volver de nuevo a recibir el permiso de la Iglesia. En algún caso ha podido ocurrir, pero difícilmente la Iglesia da tal permiso. Y desde luego, en el caso que dice usted de que esa persona se ha separado de su mujer, vamos, una cosa es que se hubiese quedado viudo, ¿no? Pero desde luego, difícilmente en un contexto como ese va a dar la Iglesia el permiso para ser sacerdote. ¿Por qué? Pues porque tenemos que preservar a los fieles, la Iglesia tiene que preservar a los fieles de las crisis, de los sacerdotes. No puede ser que ahora sí, ahora no, y estamos confundiendo al pueblo de Dios, ¿eh? La Iglesia, antes de conceder la secularización de un sacerdote, se lo piensa mucho y lógicamente le pide que lo piense, que lo repiense, pero obviamente una vez que ha tomado una decisión, pues no puede ser a la ligera y ahora volvámonos para atrás. Aunque sea brevemente, damos paso al último oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Soy José Martín, aquí en Tolosaldea. Reflexionando sobre el tema de dónde está el límite entre el bien y el mal, o entre los deberes y los derechos, o entre la bendición y el perdón. Entiendo que ese límite o esa balanza está en nuestro código de barras, que no es más que la Santa Cruz. Gracias. Sí, bien, la verdad es que igual me falta captar plenamente lo que el oyente, o sea, está un poco viendo, ¿no?, en esa cruz, pero yo creo, voy a hacer una interpretación de lo que el oyente ha dicho, que no sé si coincide con su reflexión. Pero bueno, yo diría lo siguiente, que la cruz es de Jesucristo, pero al mismo tiempo es nuestra. Entonces, Cristo nos ha salvado por su cruz es redentora, pero al mismo tiempo no te salva si tú no abrazas tu cruz, ¿eh? Es decir, que la salvación viene de Él, pero no al margen de ti, ¿eh? La salvación viene de su cruz, pero al mismo tiempo yo tengo que abrazar mi cruz. Algo así hemos dicho en que nosotros oramos por todos, pero al mismo tiempo tienes que orar tú. O sea, no vale que otros meramente recen por ti. Bueno, pues en ese sentido Cristo es nuestro Salvador, su cruz nos ha salvado, pero al mismo tiempo el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Tú tienes que abrazar tu cruz para que la cruz de Cristo resulte redentora y salvadora para ti. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.